Teorema de Bayes. Tenemos el siguiente ejercicio, vamos a leer el enunciado. En un consultorio, un médico ha observado que 100 pacientes que él atiende, el 40% de sus pacientes fuma y de estos, el 75% son hombres. Entre los que no fuman, el 60% son mujeres. Sabiendo que el paciente seleccionado ha sido mujer, ¿cuál es la posibilidad de que sea fumadora? ¿Cómo resolvemos este problema? Vamos a analizarlo primeramente. Para ello, vemos lo que nos están solicitando, que es ¿cuál es la posibilidad que sea fumadora? Anteriormente decía el enunciado, sabiendo que el paciente seleccionado ha sido mujer, ¿cuál es la posibilidad de que sea fumadora? Esa pregunta la podemos parafrasear para tener un mejor enfoque, un enfoque más claro y saber en primer lugar si se trata de un caso de probabilidad condicional y posteriormente si vamos a emplear la probabilidad condicional, la fórmula o el teorema de Bayes. En otras palabras, parafraseando esa pregunta, podemos nosotros ahora decir cuál es la probabilidad de que la paciente fume y sea mujer. ¿Esto cómo lo expresamos? Lo expresamos de la siguiente manera. La probabilidad de que fume y sea mujer. En primer lugar, se puede observar que este problema corresponde a una probabilidad condicional, ya que se desea saber la probabilidad de que la paciente fume, pero también tiene la condición de que sea mujer. Y en segundo lugar, podemos observar que ya se cuenta con información respecto a los sucesos de una primera etapa, y el teorema de Bayes precisamente se emplea cuando, conociendo un suceso de la primera etapa o la primera parte, se solicita un suceso de la segunda etapa o viceversa, para obtener una nueva información, como en este caso, que se sabe que el 60% son mujeres y que el 25% de ellas fuman, y se está solicitando lo inverso, es decir, que fume siempre y cuando sea mujer. Por tanto, con esta información dada y con este análisis, nosotros vamos a resolver este problema a través de el teorema de Bayes. ¿Cuál es la fórmula del teorema de Bayes? La fórmula del teorema de Bayes es muy similar a la probabilidad condicional. De hecho, la base del teorema de Bayes es la probabilidad condicional. Y vemos que es la probabilidad de un primer evento o del evento A, siempre y cuando haya sucedido el evento B, es igual a la probabilidad del primer evento, en este caso del evento A, por la inversa de nuestra origen, de nuestro inicio, que es la probabilidad de que suceda el evento B, siempre y cuando haya sucedido el evento A, todo entre el segundo evento, que es el evento B. Vamos a analizar los datos y obtenerlos. El enunciado nos dice que de 100 pacientes que atiende un médico, él ha observado que 40 de ellos fuma. 40% de los pacientes fuma. ¿Cómo lo podemos expresar? Como la probabilidad de que fume, vamos a ponerlo como PF, y esto es igual a un 40%. Continuando con la lectura del enunciado, nos dice que de esos pacientes que fuman, el 75% son hombres. 75 son hombres que fuman. ¿Cómo lo expresamos? Probabilidad, como es una condición, son hombres y fuman, entonces ponemos probabilidad de que sea hombre, lo representamos con H, y que fume, lo representamos con la F. Y esto corresponde a un 75%. Que el 60% son mujeres y no fuman. Entonces ponemos probabilidad de M, que es mujer, la M, y NF, que no fume. Y esto corresponde a un 60%. Mujeres que fuman. El enunciado no lo expresa tal cual, sin embargo, con los datos que nos da, nosotros podemos sacar fácilmente ese dato. Vamos a analizar esto. Si nos dice que de los 100 pacientes que atiende o que revisa el médico, el 40 fuma y corresponde a hombres, y a esos hombres son un 75%. Entonces, ¿cuánto le corresponde
para llegar al 100% de las personas que siguen fumando. Si el 75% están fumando y son hombres, un 25% es el que resta y en este caso van a ser mujeres. Por tanto, la probabilidad de que sea mujer y fume corresponde al 25%. Ya tenemos nuestros datos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Podemos también sacar de ese mismo ejercicio, de ese mismo enunciado, otro dato. 60% de los pacientes que no fuman. Probabilidad de que no fume es igual al 60%. Teniendo nuestros datos, expresamos la fórmula a nuestra adaptación del ejercicio. ¿Qué es lo que estamos buscando resolver? La probabilidad de que la paciente fume y sea mujer. Es P, F, M. Entonces, ahí comenzamos nosotros nuestra fórmula con esta condición. Y el teorema de Bayes nos dice que tenemos un primer evento, un primer término, que en este caso es que fume, un segundo término dentro de la condición inicial, que es que sea mujer, y el orden es facilísimo para poder aprendernos cómo desarrollar esta fórmula. Tenemos que el primer evento siempre va a inicio de nuestra fórmula, que va a ser multiplicado por la misma condición que originalmente tenemos, sin embargo a la inversa. En este caso la probabilidad inicial es la que vamos a poner, sin embargo la vamos a poner a la inversa, es decir, que sea mujer y que fume, y todo va a ser dividido entre el segundo término, que para nosotros es la probabilidad de que sea mujer. Tenemos ya nuestra fórmula adaptada a nuestro ejercicio. Ahora, lo ideal, como hemos comentado en otros ejercicios, es no trabajar con porcentajes de momento. Vamos a convertir a decimal. Recordando este procedimiento es muy sencillo. Lo único que vamos a hacer es el 40%, en este caso lo vamos a dividir entre 100, nos da un total de 0.40, 75% lo dividimos entre 100, nos da 0.75, 60% lo dividimos entre 100, nos da 0.60, 25% lo dividimos entre 100, nos da 0.25 y 60% lo dividimos entre 100, nos da 0.60. Tenemos ya todos nuestros datos, vamos a comenzar a desarrollar la fórmula. El primer paso es resolver nuestro ejercicio conforme a la fórmula del teorema de Bayes. Es siempre iniciar con el denominador, con la parte de abajo de la fórmula. Para nosotros es la probabilidad de que sea mujer, PM. Si podemos revisar en nuestros datos, no tenemos ese dato, hay que sacarlo. Pero tenemos otros datos que nos hablan mucho de mujeres. Entonces, lo vamos a encontrar, siempre vamos a utilizar para este caso la probabilidad total. ¿Por qué? Porque para poder encontrar la probabilidad de que sea mujer se observa que existen dos eventos que tienen una probabilidad asociada. Que sea mujer y que no fume, que sea mujer y que fume. Y lo expresamos de las siguientes maneras. Que sea mujer, M, que no fume, NF, que sea mujer y que fume, M y F. En este caso, como les comenté, se va a utilizar la probabilidad total. ¿Cuál es la fórmula de la probabilidad total? La fórmula de la probabilidad total la expresamos aquí, en la parte de abajo, que es de dos sucesos asociados, o probabilidad asociada. Vamos a expresarlo en nuestro ejercicio para comprenderlo de mejor manera. Tenemos entonces que ajustándolo a nuestro caso, la probabilidad total sería la probabilidad de que sea mujer es igual a los eventos asociados. La sumatoria de la probabilidad de que sea mujer y fume por la probabilidad de que fume más la probabilidad de que sea mujer y no fume por la probabilidad de que no fume. Y estos datos nosotros los tenemos. ¿Qué es el primer dato? Dijimos la probabilidad de que sea mujer. Esto es igual a la sumatoria de la condición que tenemos asociada. Que sea la probabilidad de que sea mujer y fume
por la probabilidad de su segundo evento de esa condición, que en este caso es la probabilidad de que fume, más la probabilidad de que sea mujer y no fume por la probabilidad de ese segundo evento de esa condición, es decir, la probabilidad de que no fume. Bueno, esos datos ya los conocemos, así que los vamos solamente a sustituir. La probabilidad de que sea mujer y fume la tenemos a nuestra izquierda. Acabamos de poner una palomita verde y eso equivale a 0.25. Ahora, la probabilidad de que fume también la tenemos a nuestra izquierda en nuestros datos. Ahí está, y eso equivale a 0.40 más la probabilidad de que sea mujer y no fume, lo tenemos también en nuestros datos, y eso equivale a ¿cuánto? 0.60 por la probabilidad de que no fume, que la tenemos en nuestros datos, y eso equivale a 0.60. Vamos a ir desarrollando nuestra fórmula. 0.25 por 0.40 nos da 0.1 más 0.60 por 0.60 nos da 0.36. Sumamos y tenemos como resultado que la probabilidad de que sea mujer es de 0.46. Agregamos ese valor a nuestros datos y vemos que ya tenemos todos los datos que la fórmula ocupa. Por lo tanto, pues ahora lo único que requerimos es sustituir los valores. ¿Cuánto vale la probabilidad de que fume? Ahí la tenemos en nuestros datos, es 0.40. Esto va a ser multiplicado por la condición de que sea mujer y fume, que la tenemos en nuestros datos, y esto equivale a 0.25. Va a ir dividido esto entre la probabilidad de que sea mujer, que fue la que sacamos recientemente, sabemos que vale 0.46. Hacemos las operaciones, 0.40 por 0.25 nos da 0.1, esto dividido entre 0.46, el resultado es 0.17. Este resultado lo podemos expresar en porcentaje y recordando cómo convertirlo simplemente es multiplicarlo por 100. Nuestro resultado entonces es la probabilidad de que fume dado que es mujer es del 21.73%.